Estamos aquí en la casa de Fernando Ruiz, aquí en Caseros. Le agradecemos que nos haya atendido muy amablemente en su domicilio, con su familia, realmente tan cómodamente y con su carisma. Hombre de perfil bajo, pero de mucho trabajo. Fernando, gracias. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes por siempre acordarse, bienvenidos a casa. Después de tantos años, el fútbol, si hay cosas importantes que tiene, es esto, del reconocimiento que, como siempre se dice, nunca está en el fútbol o muchas veces en la vida, pero lo importante de estas son las relaciones, los vínculos, que es lo que uno cree que es más importante en este deporte. ¿En qué momento de tu vida te toma el fútbol, ¿no? Con tanta continuidad como míster, como técnico, con muchos logros, bueno, asentándote, que no es fácil en un mundo tan competitivo? No, bien, obviamente, particularmente dentro de lo que uno está haciendo en Temperley hoy, quizás en cuanto a resultado parecería ser que no es el mejor momento, pero no pasa por ese lado, porque dentro del proceso en el cual uno trabaja siempre trata de dejar cosas en los clubes más allá de los resultados. Ascender no se puede ascender siempre, entonces uno lo que tiene que hacer es ir sembrando situaciones que permita al club con el correr de los tiempos poder sacar algún fruto de eso. Y bueno, estamos trabajando bien, estamos muy contentos de estar ahí, más allá de los resultados por ahí no condicen un poquito con lo que el equipo viene mostrando, potenciando juveniles, que era un poquito la base de este proyecto, y bueno, trabajando y tratando de sostenerlo en un ambiente difícil por la competitividad que hay. ¿Es complicada, Fran, la B Nacional? Es muy competitiva, a ver, desde todo sentido, hay grandes entrenadores, grandes equipos, grandes jugadores, instituciones muy importante, y es una categoría en la cual no permite, dentro de lo que es el ascenso, tener falencias o dejar detalles librados al azar porque lo pagas caro. De hecho, nosotros por inexperiencia en el equipo, por mucha juventud, un equipo completamente nuevo, obviamente hemos pagado ese tipo de situaciones durante toda la temporada. Ya hablaremos de tu pasado en Español, pero aprovechamos para preguntarte tu presente en el Gasolero, en Temperley, un equipo que también tiene historia en primera. Si bien ahora no hay público, ¿es esto de la presión de los equipos que tienen convocatorias? ¿Se siente? Vos has estado en otros también equipos que tienen mucho ruido. ¿Se siente para el técnico eso o no? No, yo digo, a mí me gusta. Creo que hoy al fútbol le está faltando ese marco importante que le da la gente. Después hay equipos de todo tipo y las presiones siguen estando. Uno quizás la presión no la tiene en el partido en sí, en base al murmullo o el aliento que pueda tener la gente, pero yo como entrenador sigo sintiendo la misma presión de siempre porque el resultado se sigue exigiendo de la misma forma. No se ha relajado el dirigente ante una situación de no haber descensos o utilizar presupuesto más bajo. La exigencia de ganar sigue estando. Está bien que así sea, en cierto modo, pero obviamente uno tiene que buscar evaluar, a mi entender, que bueno, los procesos tienen que dejar algo en el camino, tienen que dejar situaciones en las cuales se puedan crecer en el correr del tiempo, pero que no haya gente no significa que uno como entrenador, más allá de lo que uno cree y piensa de lo que uno tiene que hacer, las expresiones siguen estando. En Copa Argentina, Fernando, tu Temperley va a enfrentar a Talleres de Córdoba. ¿A quién beneficia más que no haya público? ¿A Temperley tal vez? Ya que Talleres es un grande del interior. No sé, yo creo que al jugador o mismo a los entrenadores nos gusta el público. Muchas veces cuando juegas con el público en contra, sacás algo a enfrentarte con aquello que quizás pueda tener más a favor el local, cuando te toca hacerlo así. También buscar en cuanto a la localía con tu público que sea algo favorable, pero yo creo que no, ni a la corta ni a la larga el público en sí tiene una incidencia tan grave en lo que es el transcurso de un partido. Me parece que Talleres de Córdoba es un rival que realmente tiene una intensidad muy buena, está trabajando muy bien con el cacique, tiene un juego realmente que a mí me gusta y tiene un ritmo de primera división que obviamente no es el mismo que quizás nosotros estamos jugando una categoría más abajo, pero son partidos, ya hemos enfrentado a Sarmiento también de primera división, hemos hecho un buen partido, hemos podido pasar la fase, así que nada, ojalá no sea la excepción y por sobre todas las cosas poder competir de igual a igual. Hablando de Copa Argentina, se va a jugar fin de septiembre, en cancha de Lanús creo.
partidos que pueden ser de 90 minutos determinantes, ¿no? Para el pase a semis. Vos decías que Talleres, de hecho, está arriba en la tabla, será un rival muy, muy duro, muy de fuste, pero también hay que hacer un partido solo, y esta historia de la Copa Argentina que maximiza en algún sentido el ánimo, la motivación de quizás el equipo que está en una categoría inferior, y puede provocar una relajación en el que está en primera, te da ese margen de decir, bueno, estamos para competir y dar el batacazo. Sí, a ver, yo digo que son partidos que uno yendo de abajo y en cierto modo sintiéndose quizá de antemano menor que lo que realmente es el rival que nos toque, lo que uno tiene que tener claro, tiene que hacer un partido largo, trabajado y no quemar nada en el inicio, que es lo que generalmente el equipo de arriba busca hacer, porque marcando la diferencia de entrada obviamente va a tener mucha más tranquilidad. Con el correr del tiempo, obviamente, eso va alimentando un poquitito más la sensación para el que viene de abajo de entender que estar en partido. Yo digo que siempre tenemos que estarlo de esa manera. De esa forma enfrentamos el partido con Sarmiento, obviamente diferente situación de juego a la de Talleres, pero equipo de primera al fin. Hay que trabajarlo, no son partidos fáciles, si bien son a un partido, obviamente todo se puede equiparar en cuanto a lo que son los rendimientos. Sin duda que el que viene de abajo tiene quizás una exigencia en cierto modo menor o una responsabilidad menos, si que se quiere, con el que viene arriba, que quizás por estar más arriba tiene más obligación, pero son lindos partidos, hay que jugarlo con la tranquilidad de saber qué es lo que se busca y sobre todo teniendo un buen funcionamiento para poder ser competitivo. Lindo recuerdo, ¿no, Fernando, el ascenso con Español? Sí, 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 son de los que obviamente todos los ascensos son importantes, son lindos. El Español fue un año larguísimo, muchísima fecha, un torneo en el cual había solamente un ascenso, con equipos muy competitivos, bueno, caso Ferro que terminó jugando la final con nosotros, Bronda Drogué, me acuerdo, tenía un equipo también enorme. Estudiantes de Buenos Aires, que nos tocó jugar en semifinales, muchos equipos realmente muy competitivos en un torneo muy largo, con un solo ascenso. Y el hecho de jugar finales, yo creo que tiene una condición extra, no son fáciles de jugar. Corríamos con desventaja deportiva en ese momento y creo que el equipo sacó una diferencia importante en la primer final que nos permitió tener un poquito más de tranquilidad en la segunda, pero sí, tiene recuerdos de gente que obviamente con varios me sigo viendo en el tiempo y nada, los ascensos o los torneos que se consiguen son inolvidables. Fer, te pregunto ahora como técnico, si te traslado a ese entonces como jugador, 2002, si fueses técnico de aquel equipo, ¿cómo lo definirías futbolísticamente, la estructura de lo que terminó siendo, ¿no? Campeón, porque fue campeón. Recordemos que fue ascenso y estrella. Sí, a ver, es un equipo que jugaba bien, tenía una estructura consolidada que no se modificaba. Nosotros jugando con la línea de 3, con los volantes carrileros por afuera, Hugo y Claudio, Hugo quizás un poquito más adelantado que Claudio delante de la línea de 3, con enganche jugábamos en ese momento, Pablo y un extremo por todo el frente como Franco y un goleador tremendo como Pepe. Era un equipo que sabía lo que jugaba, no se modificaba en cuanto a localía o jugar de visitante, ni tampoco ante sistema rival, siempre jugábamos, incluso mismo dentro del partido, o sea, rara vez modificamos sistema más allá de ir ganando o perdiendo, siempre se ha sostenido esa forma, me acuerdo puntualmente, todos los cambios eran Cevalle, Comoli y el Chino Luna, sí. Todos los partidos eran los 3 mismos cambios. Y eso hablaba de que obviamente la idea se sostenía y funcionaba y de hecho sacamos una enorme cantidad de puntos que nos permitió ir durante todo el campeonato peleando con Ferro los primeros lugares y como decís vos, fuimos campeones más que ascender. Eso es lo bueno, lo lindo y lo importante, sobre todo jugando una final. En ese plantel, Fernando, siempre se dijo que había un poco de rispidez entre los jugadores. Igualmente la inteligencia pudo quebrar eso, ¿no? Sí, la voluntad de... Yo digo que
el bien común es la clave de todo. Yo creo que cuando todos piensan sobre ese sentido, me parece que el sentido de pertenencia sobre lo que es el objetivo y sobre lo que es el objetivo que tiene el club en sí, en ese momento que era Español, volver a recuperar una categoría que había perdido un año atrás, todo eso es importante y todas esas rispideces que por ahí había, hacía entender y ver que el objetivo común a la hora de ponernos la camiseta roja en cada uno de los partidos, lo único que importaba era eso. Y creo que eso fue clave, fue importante, jugadores grandes que obviamente supieron manejar ese tipo de situaciones para que no se vaya de foco lo que realmente se tenía que trabajar. Un club que en ese momento realmente estaba muy bien, estaba ordenado, con Daniel Canzón a la cabeza, en el cual generalmente teníamos todo lo que necesitábamos y el cumplimiento acorde a lo que se buscaba, y creo que se alinearon todos los planetas y en base a eso se consiguió algo muy merecido. Nombraste a Daniel Calzón, lamentablemente ya no está. ¿Qué recuerdo tenés de él como presidente? Viste que era un poco orgulloso, que era un poco parco, ¿no? Pero a su vez una persona que cumplía, ¿no? con su palabra, ¿no? De hecho, en AFA lo respetaba mucho. A ver, yo lo conocí a Daniel, obviamente, en los 2 años que estuve, en ese momento ahí, y como decís vos, era un dirigente de fútbol. Él sabía en qué momento tenía que presentarse para hablar con el grupo, en qué momento no. Cumplía, como decís vos, en todo. Daniel nos cumplió en un momento muy difícil del país, en aquel 2001, en donde se incendiaba todo. Nos cumplió, pero todo lo pactado, me acuerdo, nos daba cheques de él, que él mismo respondía, en un momento en el cual el país realmente estaba mal. Y yo creo que era un muy buen dirigente de fútbol. Sabía lo que buscaba para el club. Yo hablo obviamente de los 2 años que estuve. Creo que fue muy importante en el momento en el cual Español estaba, como para poder recuperar otra vez la categoría, como lo hicimos después de 2 años, porque el primer año perdimos ahí nomás, estuvimos cerquita de también volver a jugar una final para pelear el ascenso, se nos escapó con Defensores, pero se sostuvo la base, se reforzó esa base y bueno, se armó un equipo muy competitivo que consiguió el objetivo al año siguiente. ¿En qué momento de ese torneo te diste cuenta que podemos ascender? ¿En la cancha de Estudiantes? Mira, ese partido fue, yo digo, un momento también importante que fue el partido de Almirante Brown, previo al de Estudiantes, en el cual fuimos también con la desventaja a jugar a la cancha Almirante, de visitante el segundo partido, un equipo también importante, con aspiraciones, y ganamos un partido gol de Hugo, si no me acuerdo ese día, no me olvido ese día. Ganamos 1-0, pasamos un partido muy difícil. Y después nos encontramos, a mi entender, los 4 mejores equipos que durante todo el tiempo habíamos peleado el torneo arriba. De hecho, con Estudiantes pasamos por ventaja deportiva, empatando los 2, el Gato atajando un penal acá al Chato Jiménez en cancha Estudiantes, pero estábamos sólidos, el equipo sabía que era competitivo. Ya faltando 5 o 6 fechas para terminar el torneo, antes de jugar el reducido, el equipo estaba preparado para pelear por cosas importantes. Habíamos tenido algún que otro bache, me acuerdo de 2 derrotas seguidas entre All Boys y Argentino de Rosario. Nos habían hecho 7 goles en 2 partidos, algo que no estaba bueno. Eso recordando un poquito también las situaciones de Daniel, que nos juntó después de esos 2 partidos, me acuerdo, en la sede del club, y tuvo una charla con nosotros, más allá del apoyo que él brindaba, obviamente marcando situaciones como para que nos despertáramos a tiempo, como generalmente sabemos que ciertos dirigentes saben que tienen que hacer, elegir los buenos momentos, y el equipo se encaminó después de eso y supo salir de ese mal momento, y bueno, fuimos competitivos hasta el final, pero sí, las finales con Estudiantes fueron durísimas. Y hablando de final, aquel 6 de julio del 2012 en Caballito, me acuerdo que era ya casi una nochecita, estaba frío, húmedo. Bueno,
¿qué te viene a la memoria, no? Porque Español al final aguantó, porque el gol de Tula, tempranero, lo condicionaba, un gol más de Ferro y tenía ventaja deportiva a los de Caballito. ¿Qué te acordás de ese partido donde Español lo aguantó, vamos a decir, y terminó festejando? ¿Qué te acordás particularmente de ese partido? Sí, a ver, nosotros en la primer final habíamos sacado una ventaja de 3 goles y después sobre el final del partido nos convierte en el 3-1. Es un gol que obviamente los puso otra vez en partido, en competencia, porque 3 goles obviamente es difícil de remontar. Quizás 2 no tanto, Ferro tenía un gran equipo. Y quizás esos 2 goles y el gol solo de final obviamente levantó la autoestima de Ferro, que en ese día se iba muy golpeado. Obviamente que el gol tempranero los puso aún más en una situación en la cual lo que en algún momento quizás creían que estaba lejos, estaba muy cerca. Pero el equipo supo sobrellevar muy bien, aguantando todo el partido. Hemos tenido nuestras opciones de empatar. De hecho, sobre el final, cuando ellos ya estaban prácticamente todos metidos en el área nuestra, tuvimos 2 o 3 opciones que no pudimos concretar, pero fue un marco durísimo. Me acuerdo de llegar al estadio en una zona librada, en la cual no había policía, buscando intimidarnos durante todo el tiempo. Alcanzas pelotas grandotes como cualquier luchador de UFC. En aquel momento me acuerdo, nosotros los centrales pateábamos desde abajo, no lo hacían tanto los arqueros, y tomar carrera como para patear y encontrarse con esa gente atrás del arco, obviamente lo que más buscaban era intimidarnos, pero el equipo en todo momento supo lo que jugaba, sabía que más allá del resultado adverso en esa final, en algún momento alguna posibilidad íbamos a tener, pero éramos sólidos, era un equipo que en ese momento ya estaba sólido. Creo que tampoco Ferro tuvo grandes situaciones de gol después del 1-0. Creo que lo aguantamos bien y me parece que fue merecido el título, porque incluso en el campeonato, en los 2 partidos que habíamos jugado, Ferro no nos había ganado, habíamos empatado uno, habíamos ganado el otro, y me parece que fuimos justos ganadores. Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo, el fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de Pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com. Almacén de Pizzas. Buena pizza siempre. Seguimos charlando con Fernando de Cabezón Ruiz en su casa, donde nos atiende tan amablemente. Fernando, recién hablamos del ascenso, del título en Caballito, y después vinieron los festejos, ¿no? Porque fueron al club, los estaba recibiendo la gente, que también había ido un gran número a Caballito, ¿no? Fue una jornada inolvidable. Para nosotros fue una de las grandes alegrías que vivimos, ¿no? Ya pasaron unos cuantos años, el Español ha sufrido mucho, pero fue una jornada inolvidable. Sí, fue lindo. Nosotros después del partido, ni bien terminó, obviamente fuimos a la Popular, donde más allá de toda la gente española que estaba toda la familia nuestra. Y sí, vivimos un momento tremendo. Incluso pasamos en ese momento, lo anecdótico es de querer dar la vuelta olímpica, no nos dejaron, terminamos peleándonos con un montón de gente que estaba en la cancha. Volvimos a la cabecera de la cancha, seguí festejando con la gente. Tuvimos bastante tiempo también en el vestuario, porque no estaban dadas las garantías como para poder salir. Y nada, una vez que salimos en el micro, Obelisco, Crónica, volver al estadio y encontrarnos otra vez con toda la gente de Español, ya era de noche. Fuegos artificiales, cena, brindis hasta altas horas, realmente
momentos inolvidables en los cuales pudimos compartirlo con la familia, porque la familia en ese momento de todos era muy cercana a lo que nosotros vivíamos día a día. Y se coronó algo realmente muy merecido, pero son recuerdos muy, muy lindos. La familia, Fernando, de los futbolistas sufre mucho cuando las cosas no le va bien. Ahora, cuando se logra un ascenso, ¿lo disfruta de otra manera? Yo digo que a veces hasta lo disfruta más que uno, ¿no? Porque la familia es la que sostiene los malos momentos. No es fácil llegar a casa después de una derrota, de un mal momento, de situaciones en algunos momentos de no cobrar o situaciones negativas que también tiene el fútbol. Y la familia es la que le pone el pecho, porque se banca por ahí la mala cara, el mal humor. Entonces está, y en los momentos obviamente que se culminan todas estas cosas, yo creo que lo disfrutan también porque es una relajación, a saber, por lo menos entender que por un tiempito no va a haber mal humor. Pero no, se disfruta a la par. Y yo digo que también lo sufren a la par porque yo te hablo en el caso mío, mi señora sabe manejar todos los momentos en cuanto a lo que uno va sintiendo al momento de llegar y obviamente ella sabe con qué cara uno va a llegar de acuerdo a lo que pasa en el partido, entonces sabe cómo manejarse para tratar de contener, porque la familia es eso. Y sobre todo, bueno, yo tengo casi ya 30 años con mi señora, entonces hay un conocimiento pleno en cuanto a esa situación y acompañamiento que también mis hijos siguieron y hoy me lo demuestran también mis hijos más grandes, el más chiquito, que saben que cuando vengo de acuerdo a lo que haya sucedido en el partido, están ahí, se pegan o están contentos si a uno le va bien. La familia es muy importante para nosotros. Fernando, ya te voy a preguntar de tu rol como técnico con ciclos muy exitosos, pero como futbolista, vos eras central, vos de mando, capitán, de hablar mucho. ¿Los líderes nacen futbolísticamente en las canchas o se pueden ir haciendo con los grupos? No, yo creo que es innato. La personalidad y el carácter es de cada uno. No creo. Uno obviamente va adquiriendo experiencia y va tomando lectura sobre momentos y situaciones propias o ajenas, que es lo que hacen a uno quizás el carácter y la personalidad, poder sumar situaciones para poder resolver cosas que tengan que ver con lo grupal, con el sentido común, nunca pensando en lo individual. Yo digo que un líder nace para eso, para pensar más en el otro que en uno mismo. Entonces siempre he tenido la suerte en todos los equipos donde jugué de ser capitán y si no lo he sido, siempre me ha gustado estar en la parte del manejo de grupo, de estar a disposición del grupo, porque me parece que en todos los grupos siempre hay gente que necesita hacerlo. Ahora está Fernando en la otra vereda como técnico. ¿Se sufre más una derrota como jugador o como técnico? No, como técnico creo que es mucho más duro en todo sentido. Como jugador uno ya descarga adrenalina en el partido y como jugador uno creo que siente mucha más participación de lo que vaya a suceder en el partido. Como entrenador está en la planificación, está en la elección, está en no equivocarse en la idea o la forma que uno le quiera dar a algún partido. Se sufre sí diferente, la adrenalina es diferente, pero no deja de sacarme pasión, o sea, me gusta lo que hago, sea el momento que sea, sé que tengo que ser responsable para encontrar las soluciones y las respuestas que el equipo necesite, pero es lindo, es apasionante porque uno va formando con el correr del tiempo una criatura que obviamente busca siempre tener los mejores frutos, no siempre se gana, pero lo más importante es lo que sea antes, tratar de uno asimilar una idea, una forma y que más allá del resultado el jugador se vaya completo. Creo que la mayor función que un entrenador debe tener es eso, completar al jugador en sí, darle crecimiento al jugador en sí y que el jugador sea mejor de lo que quizás uno recibió. Como técnico, dos grandes logros, ¿no? Hablamos de los deportivos, los ascensos con Almagro y con Platense, sobre todo, donde te asentaste en un club difícil, 3 o 4 años. Bueno, te quiero preguntar por esos dos equipos, ¿no?
si tenían tu impronta, por cierto, y pudiste darle tu estilo de juego. A veces uno se encuentra con vicisitudes, ¿no? Pero pudiste consolidar esos equipos con tu idea de juego. Sí, a ver, fueron situaciones bien diferentes. Almagro me tocó asumirlo sin haber armado el plantel. En un momento en el cual el Almagro llevaba 26 partidos sin ganar, estaba comprometido con el tema del promedio. Y Platense me tocó armarlo de cero, que es lo que todo entrenador obviamente busca. Los dos equipos jugaban sistemáticamente diferente, por obvias razones en cuanto a sus características, pero los dos tenían buen juego y buen fútbol. Yo creo que los sistemas no tienen que ver con ser más o menos ofensivos. La ofensividad o la defensividad se la dan las características de lo que uno como entrenador busca. Creo que los dos equipos terminaron jugando como a mí me gusta, más allá de la diferencia en cuanto a lo sistemático, que tiene que ver que en uno quizás era un equipo ya asumido, en el cual tenía que encontrar lo mejor de cada uno y no podía poner mi impronta por sobre lo que tenía como característica. Y el de Platense no, me tocó armarlo de cero, pude darle la característica ideal a lo que yo buscaba. Y bueno, eso nos permitió tener un trabajo de 3 años y hoy ver a Platense en primera me genera mucha satisfacción porque es un club que se preparó con su dirigencia para estar en el lugar donde está y con una base de jugadores que arrancamos allá por el 2017 en el camino en la primera B metropolitana para conseguir el ascenso. De Olivera, Lamberti, Infante, Curuché, Baldassarra, jugador que hicimos debutar nosotros también en Platense. Entonces uno ve que ese tipo de jugadores que uno armado en base hace 4 años atrás, hoy está en primera, realmente genera satisfacción, que tiene que ver con lo que decía antes. Yo creo que el entrenador tiene que pasar por un club y dejar cosas. No todos los entrenadores vamos a ganar en un mismo año, pero el potencial juvenil es el establecer una idea que después pueda continuar en el tiempo, eso también es un buen resultado. Fernando, tuviste varios técnicos en tu carrera como futbolista. ¿De cuáles sacás cosas positivas que hoy, en tu función, a tus jugadores les marcás? No, de todo. Yo digo que todos tenemos, mismo yo lo debo tener, cosas positivas y negativas. Y tal vez con el correr del tiempo, jugadores que he dirigido dirán he sacado esto de Ruiz o he evitado esto. Yo digo que todo suma y tiene que ver mucho más allá con el tema de las formas de jugar o de trabajar, si se quiere. Yo digo que lo más importante en esto es lo humano, es el tema de vínculo. Los entrenadores debemos tener. Soy un tipo que creo que el entrenador tiene que tener un vínculo cercano al jugador, cercano sabiendo las distancias y la diferencia que tiene que haber, pero cuando mejor vínculo se tiene, mejor se le puede llegar a la persona. Entonces a partir de eso uno puede sacar lo mejor del jugador en sí. De todos he aprendido y de todos he visto cosas que por ahí a mi entender me parecían que no estaban bien y a veces trato de no hacerlas porque me doy cuenta que quizás también estaban mal, pero no sé si hay un entrenador que me ha marcado, no porque no me haya marcado, sino que como para ser hincapié en alguno y decir, no, este tipo fue el que me marcó, no. Yo tengo mi propio pensamiento de lo que es el fútbol, de lo que me gusta a mí como juego del fútbol, de cuál es mi idea, pero en ciertos manejos y en un montón de situaciones que he vivido con muchos entrenadores, obviamente me he formado y he buscado una guía que me permita no tener inconvenientes en cuanto a la conducción. Y en cuanto a estilos, porque está marcado a fuego, quizás ahora ya no tanto, ¿no? Lo de Menotti y Bilardo, Guardiola, ponele más lírico en estos tiempos modernos, como Mourinho, con más físico. ¿Por dónde pasa tu juego o tu ideología futbolística? No, a mí, podemos trazar un paradigma. A mí me parece que es bueno tomar, porque yo creo que necesitas de las dos alternativas, por lo menos lo que me gusta a mí. A mí me gusta el equipo que tenga posesión de pelota, que tenga control del partido en base al juego, pero no por eso no se pueda pensar, como quien dice, en un bilardismo y no tener situaciones tácticas o estratégicas de acuerdo a lo que el rival pueda ofrecerte y tratar de eliminarla. Si se pudieran combinar las dos cosas, creo que sería el combo perfecto.
Después te toca por ahí tener equipo como armó Guardiola, que sabes que es superior a todo en el mundo y tienen una posesión de 85 minutos por partido de pelota y no te queda solamente que verlo manejarla y sacar ventaja en eso. A mí me gusta mucho la posesión, me gusta mucho tenerla, soy de analizar mucho ese tipo de datos porque me parece que teniendo la pelota el rival tiene menos chance de lastimarme. Obviamente después hay que darle un buen fruto, ¿no? No alcanza solamente con tenerla, pero generalmente busco que mis equipos tengan buen juego, que sea un juego práctico en cuanto a lo que se busca. Hoy por ahí sistemáticamente utilizo mucho más seguido el 4-3-3, pero para eso hay que tener características, hay que ensamblar, hay que tener un manejo de espacio en la cancha que permita, como siempre digo, dominar, pero nada asegura nada. He modificado también dentro del mismo torneo, hasta incluso yéndome bien, de sistema, sin dejar de lado cuál es la idiosincrasia que yo quiero para el equipo, que es la de la tenencia y el buen juego. El próximo año, Fernando, cumplís 50 años. Hoy es difícil manejar a un jugador joven que tal vez está pendiente del Instagram, del Twitter, de alguna red social, que termina el partido y está con el telefonito. Hoy es difícil porque eso no se veía cuando vos eras futbolista. No, no había celulares. En primera medida, cuando jugábamos, no. Hay un montón nosotros comprábamos el diario el domingo para ver qué había pasado. Cambió mucho todo y no me quiero poner en el rol por ahí de ser muy veterano, pero me ha tocado vivir las dos situaciones. Yo digo lo que decía recién, yo creo que el vínculo es lo mejor que uno puede tener en este caso con el jugador, nosotros que dirigimos, un dueño de empresa con sus empleados, porque me parece que la mejor forma es sacar lo mejor de cada uno. Sabemos que los chicos obviamente ni bien termina el partido están con el celular, a veces hay que cortarle en la previa del partido en el vestuario, ya por lo menos media hora antes, 40 minutos, cortar con el celular, pero son otros tiempos, ni mejores ni peores, son distintos. Entonces uno tiene que ayornarse a esa situación, el vínculo permite tener cercanía, tengo hijos jóvenes, también de la edad de muchos de los chicos que por ahí me toca dirigir. Ha cambiado sí mucho la formación en los grupos en cuanto a los jugadores grandes que por ahí tienen una escuela mucho más parecida a la nuestra, hoy hay una escuela diferente en cuanto a los jugadores grandes. Sí entiendo que el jugador hoy en sí, en cierto modo en general, se cuida mucho, es muy profesional. Creo que también los de las redes sociales a veces que se critica, por ahí es favorable porque se ponen en todas las páginas con buenos físicos, con buena vestimenta, entonces creo que eso también hace que el jugador se cuide un poquitito más, pero yo creo que hay que estar preparado para todo. Los jugadores en cierto modo tienen una idiosincrasia común en general en todo el tiempo, desde estos tiempos y de anteriores, pero obviamente hay muchas más cosas, muchas más herramientas tienen y nosotros tenemos que estar mucho más atentos a eso para poder sacar lo mejor de ellos. Fernando, como futbolista lograste el ascenso con Español, con Estudiantes, fuiste un caudillo y tuviste muy buenos rendimientos en Armenio, en Atlanta, en varios equipos. ¿Cuál fue tu nivel, o siempre fuiste parejo, ¿no? Pero donde vos dijiste aquí llegué a mi punto máximo? Yo, a ver, como plenitud futbolística y sobre todo por lo conseguido y por ahí por la seguridad personal que uno va consiguiendo ya con un poquito más de experiencia, yo creo que entre la época de Estudiante y Español fue lo mejor. Porque fueron seguidos aparte, ¿no? Fueron seguidos, coinciden obviamente con los dos ascensos en 3 años, pero yo ya con 28 años en ese momento, cuando uno empieza a tomar ya lectura de tener un poquito más de experiencia, saber manejar diferentes situaciones. En Estudiante tuvimos muchísimos problemas desde lo económico en esa temporada, en Español todo lo contrario. Creo que la madurez la alcancé ahí en ese punto. Esa madurez me sirvió para después de ese momento poder terminar una gran parte de lo que quedaba de mi carrera futbolísticamente, ya como habiendo asentado un nombre, un estilo, una característica de juego que permitió ser reconocido en ese momento, pero me parece que el punto justo fueron esos 28, 29 años en los cuales entre Estudiante y Español conseguí la plenitud.
En esos momentos, Fernando, ¿estudiabas a los delanteros que te tocaba enfrentar? Sí, siempre, siempre, siempre porque si bien poca imágenes, o sea, por lo menos no la imagen que hoy por ahí se tiene, hoy ya al jugador le pasamos individual de cada rival que va a enfrentar, pero en aquel momento sabíamos con qué nos enfrentábamos, te tocaba un Bazambera, te tocaba un Khatib, un montón de jugadores que, Real Salmerón, que empezaba en esa época en Español, el Tony Ortigosa, que estaba acá en Estudiantes de Buenos Aires, el Chavo Lema, me acuerdo, en Bronda Drogué, y tantos otros, Fabián Lisa, en Argentino de Quilmes. Eran jugadores con características fuertes desde lo futbolístico, desde lo físico. Había mucha maña en ese momento, en aquellos partidos. Pero sí, uno sabía con lo que se enfrentaba, entonces trataba de acomodarse a lo que realmente necesitaba cada uno para marcar. Fernando, tuviste un paso fugaz como técnico de Español. Te tocó una época complicada, con un club que estaba con algunas negligencias dirigenciales, vamos a decir, y en una transición con muchos inconvenientes económicos. ¿Crees que, no sé, pregunto, es una asignatura pendiente en algún momento volver? Si bien ahora estás en la B Nacional, las puertas abiertas para volver en algún momento para el Deportivo en esta función de técnico, donde estuviste poco. Sí, a mí no me limita la posibilidad de en algún momento, ojalá sea Español resurgiendo y yendo para arriba, tener la posibilidad de volver. Yo no me fui mal con Español, al contrario, tengo los mejores recuerdos y he vivido 2 años como jugador tremendos en todo sentido, un tiempito como entrenador en los cuales me dio mucha lástima como vi el club. Quizás en ese momento, si uno hubiera tenido la varita, no elegía ir, no por el club, ni tampoco por la situación futbolística, sino por la situación dirigencial en la cual después me encontré y prácticamente tuve poco de donde agarrarme como para poder trabajar. Pero fue lo que tengo de sentimiento sobre ese momento de Español, fue eso. Me dio mucha pena ver el club como estaba, ver un club que por ahí en ese momento parecía no tener rumbo en cuanto a lo dirigencial, y eso me dio mucha pena. Además, hasta me dio bronca de por qué el club había caído en eso cuando en su momento estaba otra vez resurgiendo como para volver a ser el Deportivo Español que siempre fue. Pero nunca se sabe en algún momento por qué no. Yo no me encierro en nada, de hecho, te repito, tengo con Español los mejores recuerdos, los mejores momentos, y ojalá Español vuelva a resurgir y encauzarse y encaminarse para que pueda representar lo que siempre supo representar. Estuviste dirigiendo en Chile, Fernando. Sí, tuvimos un proceso después en plena pandemia. Para octubre del año pasado tuvimos 3 meses en Valdivia, una experiencia cortita que fuimos a hacer, la cual obviamente sirvió como experiencia y en todo sentido, experiencia de vida, experiencia de lo deportivo, conocer otro fútbol, otra idiosincrasia en base a cómo es el fútbol allá, y bueno, nada, fue una experiencia cortita porque era trabajar hasta el mes de diciembre y ver qué se podía hacer. Hablando de fútbol sudamericano, bueno, has visto el papelón de Argentina-Brasil. Preguntarte cómo la ves a la selección de Scaloni, después de que Messi pudo romper con el maleficio de ganar un título. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves asentado? ¿Lo ves como candidato, si bien falta para el Mundial, para pelear cosas importantes? Lo veo bien. ¿Te gusta cómo juega? Sí, lo veo bien. Creo que ante la negatividad de la opinión pública de que Scaloni asuma en su momento, obviamente por el desconocimiento de alguien que recién empezaba, creo que se ha sentado muy bien, ha sabido manejar muy bien el grupo. Creo que el mayor mérito para mí, por lo menos de Scaloni en todo este tiempo, tiene que ver con haberle generado comodidad a Messi en sentirse cómodo dentro de un equipo. Creo que ese es el mérito más importante que tiene Scaloni,
entre otros méritos que obviamente tiene, pero me parece que la base de todo arranca ahí. Yo veo en Messi hoy un jugador cómodo dentro de la cancha, veo un equipo no dependiente al 100% de Messi, y creo que ese es el punto clave en el cual Scaloni encontró, en base a su conducción, tener la inteligencia para saber qué es lo que necesitaba Messi. Se han pasado por entrenadores que por ahí hablaban pura y exclusivamente de Messi, y uno sin conocerlo y a la distancia ve que quizás es lo que Messi menos necesitaba. Pero creo que Scaloni me parece que es un punto muy importante en todo lo que consiguió la selección en este momento. Ese me parece que es el punto fundamental para lo que obviamente después vino, conseguir título, un equipo que ya está afianzado en una forma de juego, obviamente tendrá que seguir creciendo y mejorando. Para candidatura obviamente es muy prematuro, pero bueno, hoy es un equipo que está en camino de ser mucho mejor de lo que realmente viene mostrando siendo hoy. ¿Qué opinión tenés, Fernando, acerca de los psicólogos en los planteles? ¿Crees? A ver, en los planteles no, yo particularmente no lo creo, por lo menos en lo que respecta a mí, conveniente dentro del cuerpo técnico, en lo mío. Con esto no quiero decir que los psicólogos no sean importantes, por ahí si los clubes los tienen y obviamente es una parte que puede sumarle al jugador o mismo a nosotros también, ¿por qué no? Pero no trabajando dentro del grupo del cuerpo técnico hacia ir directamente con el plantel y grupo de jugadores. Pero es mi apreciación, no es la única ni es la verdad, es la mía. He tenido pocas experiencias con respecto a psicólogos, estando del lado del jugador, y no las he entendido en su momento, quizás porque por ahí no había capacidad en ese momento o del entrenador o del psicólogo o mismo también de los jugadores, pero a mí no me gusta particularmente, nosotros no trabajamos con psicólogos. No quiere decir que no sea una rama importante para la cabeza, no solamente del jugador, sino del ser humano. No me molesta, sé que hay jugadores que tengo que van a ver a psicólogos por diferentes situaciones y me parece bien que lo hagan, porque obviamente tiene que ver con la necesidad personal de cada uno. De hecho, yo muchas veces en base a eso hablo con ellos porque quiero saber cómo se van sintiendo, qué evaluación van teniendo y evolución a la problemática que puedan tener como para acercarse a alguno. Pero no, dentro de lo que es el grupo de trabajo mío, no. Fernando, me imagino que anhelás dirigir Primera División, tenés capacidad, ya mostraste tus credenciales. No me acuerdo bien si un club estuvo muy cerca de llevarte a Primera, no me acuerdo si fue Godoy Cruz, no me acuerdo bien. Bueno, ¿crees que el ascenso en este último tiempo ha proveído a técnicos para Primera? El caso Rondina, el mismo Caruso en su momento. ¿Es uno de tus objetivos? Sí, a ver, lo que a mí no me tocó quizás como jugador, poder jugar en Primera División, no deja de ser un anhelo hacerlo como entrenador. O sea, tengo margen y tiempo todavía para seguir creciendo, mejorando y aprendiendo para prepararme para el momento que me llegue a tocar. Uno trabaja día a día, obviamente, para mejorar y crecer. En algún momento lo de Godoy Cruz directamente no hubo nada. Más que comentarios que aparecieron, en un momento estábamos muy bien en cuanto a lo laboral, el resultado, y bueno, se hacía ver como que había posibilidades en algún momento de pegar el salto. No se dio, tampoco hubo nada concreto como para que no se dé, pero uno trabaja para eso, para ser mejor cada día, para tratar de crecer y mejorar y estar preparado para lo que le toca. Primera División, para los entrenadores del ascenso a veces parece ser que es una bala y la tenés que aprovechar porque si no después cuesta, pero hay muchos entrenadores que han dirigido y que están dirigiendo en Primera División con un pasado en el ascenso, y yo digo que el entrenador del ascenso está de la misma forma capacitado de la misma forma que el entrenador que está en Primera. Creo que hay muy buenos entrenadores en el ascenso que trabajan muy bien, que hacen jugar muy bien a sus equipos,
Después está obviamente la parte dirigencial, que es la que tiene que tomar lectura y confianza en base a tomar decisiones y animarse a subir entrenadores de abajo, pero yo creo que los entrenadores del ascenso están capacitados para dirigir primera división, no tengo ninguna duda. ¿Estás de acuerdo, Fernando, con que no haya descenso en el fútbol argentino? No, desacuerdo total, porque creo que esto si bien fue en un principio dirigencial armado como para poder acomodar a los clubes, yo creo que los clubes no se acomodaron. Los que siempre han tenido inconveniente económico los siguen teniendo. Y yo creo que ha quitado competitividad. Se ha mermado todo mucho. Los equipos han perdido en cierto modo ambición sobre lo que se hace por la comodidad de saber que no descienden. Y no está bueno, porque esto lo que genera es una dificultad en cuanto a los armados, en cuanto a tener calidad para lo que uno busca, y creo que nos hace mal a todos. Creo que le quita competitividad a esto. No me gustó nunca la situación de que no lo haya, pero bueno, están las situaciones dadas así. Más allá de esto y lo que en algún momento se suponía que era tranquilidad, no haber descenso, los entrenadores eran los primeros que iban a aprovechar esto, todo lo contrario, se siguen echando entrenadores y cortando procesos a corto plazo. Me parece que no es lo que funciona. El corto plazo en el fútbol no tiene sentido, son pocos los que por ahí en poquito tiempo pueden conseguir cosas importantes. Yo creo el trabajo, el proceso, el tiempo, que es lo que obviamente no hay, pero hay que tener paciencia, sin trabajo a largo plazo no se consiguen resultados. ¿Imaginabas a Messi verlo sin la camiseta del Barcelona en algún momento? La verdad que no, pero siempre tuve, viendo de un lado egoísta personal y mío, ¿no?, que me tengo que meter en lo que Messi quiere o no, pero me gustaba, siempre pensé en la sensación de ver cómo funcionaba en otro ambiente, en otro equipo. Quizás lo que más imaginábamos todos, que era más el Manchester City en un momento por Guardiola que el París, pero bueno, se dio en un lugar realmente donde está conformado con muchas estrellas, con un entrenador argentino, con muchos sudamericanos. Eso creo que también le va a venir bien como para aclimatarse a un fútbol diferente. Más físico, ¿no? Lo van a tocar más. Sí, yo digo que es un fútbol más desordenado que el resto, es muy físico, muy de ida y vuelta. Hay una genética física por mezclar muchos descendientes de africanos, en los cuales no tienen freno, y ya se vio en el partido que debutó con poquitos roces y no hay freno a la falta. Creo que de ese lugar no se le va a hacer tan sencillo en un principio. De hecho vi al París no sacar una gran ventaja con los rivales que ha enfrentado. Pero obviamente es el mejor del mundo y es simplemente aclimatarse a un nuevo equipo, a una nueva forma, y sin duda que va a sacar la ventaja que sabemos que en este momento, por su edad y por su forma ya de jugar en este momento, pueda tener, pero sí me gusta la sensación de verlo jugar en otro equipo. La otra vez también escuchaba, estamos todos convencidos que va a terminar su carrera en Barcelona, y me gustaría que eso también suceda, porque me parece que Barcelona es lo que ha hecho él desde muy joven y desde chiquito, hacer su casa y tener un funcionamiento tremendo. Fue el club que lo crió, entonces me encantaría que gane la Champions hoy con el París y, ¿por qué no?, que vuelva al Barcelona a terminar su carrera. Para finalizar, Fernando, agradecerte esta diferencia y también agradecerte tu presencia en nuestra fiesta de los 20 años, donde la pasamos tan bien. Casi irrepetible, ¿no?, en estos tiempos, en el Victoria Palace, donde llevamos a cabo esa fiesta inolvidable con figuras de tu talla, de otros jugadores y bueno, tanta gente que nos acompañó, así que agradecerte y bueno, como siempre, muy amable y tan comprometido, ¿no?, con Español y con cada camiseta que te ha tocado vestir. Sí, no, yo siempre agradecido porque siempre me tienen presente. Pasan los años y aquello que por ahí parece que pueda quedar a veces en el olvido, no se olvida, son cosas que no se dan todo el tiempo.
pero vivimos muchas cosas. Me acuerdo de pretemporadas en Chapadmalal, amistoso periodismo, plantel, un montón de situaciones que obviamente vienen a la memoria. Mucho día a día. Sí, fue lindo, realmente fue un gran momento en mi carrera ese paso como jugador por Español. Un club tan prestigioso porque a mí me tocó ir a Español a un año de haber descendido de primera división. Y uno desde el ascenso veía un club como Español ya habituado en primera división y había un montón de vicios y situaciones que el club tenía de un equipo de primera. Pero bueno, ojalá Español en algún momento pueda resurgir y estar en los lugares que realmente creo que tiene que estar, mucho más competitivo arriba. Pero es como decíamos recién, nada viene solo, todo depende del trabajo, todo depende de las condiciones que se pueda tener como para poder hacer las cosas bien y en base a eso convencimiento para lo que venga. Fernando, gracias por recibirnos en tu casa, muy amable. Gracias a ustedes.